Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... El tema obligado hoy, necesariamente, es la situación de Haití. A raíz del atentado mortal contra el presidente mafioso Jovenel Moïse. Y vamos a comenzar en este programa que va a estar bastante dedicado a Haití, con una entrevista que le hiciera Telesur a Camille Chalmer, intelectual de izquierda, dirigente de movimientos sociales, políticos sociales, protagonista, podemos decir, de las luchas, de ese ejercicio de democracia de calle que se ha venido realizando en Haití con una óptica de defensa de la soberanía, de lucha decidida contra la dictadura corrupta de Moïse, de sus violaciones. Es muy importante escucharlo. Ya luego, en el segundo segmento, pienso darle algunas opiniones que tienen relación con esta intervención, pero además específicamente algunas valoraciones y derivadas que resultan importantes ver a partir de este hecho. Vamos a escuchar a Camilo. Sí, estamos viviendo una situación muy confusa en Haití, con mucha incertidumbre. No se sabe todavía cuál es el origen directo del asesinato del expresidente Jovenel Moïse y de su esposa. Y las autoridades no han dado ninguna información clara sobre la naturaleza de ese comando que intervino en su residencia a la 1:30 de la mañana. Y estamos esperando más información para realmente entender lo que pasó. Pero hay que decir que este asesinato interviene en un ambiente de crisis, de profunda crisis política e institucional, porque el expresidente Jovenel Moïse había salido de toda constitucionalidad. Incluso su mandato había vencido desde el 7 de febrero del 2021 y el Parlamento había sido destruido desde 2020 y estaba encaminándose hacia para imponer al país una nueva constitución y elecciones totalmente controladas por la extrema derecha. Es que todos los sectores del país se habían opuesto de manera contundente y clara y con mucha dignidad a ese proceso de retroceso político y social. Y estábamos en un ambiente de enfrentamiento, de conflictos y sobre todo caracterizado por una agudización de la inseguridad con pandillas armadas cada vez más potentes controlando parte del territorio y instalando una situación de terror contra la población, incluyendo asesinatos múltiples, masacres y una situación caracterizada por un miedo generalizado para poder impedir que las organizaciones populares se puedan expresar. Así que era una situación de crisis muy grave y ahora estamos frente a un escenario con mucha incertidumbre y hay que decir que esa nueva coyuntura también es el fruto del apoyo incondicional del imperialismo y de la OEA y de Almagro en particular al dictador y a la instalación de la dictadura en Haití, como recompensa que estaba dando a Jovenel Moïse por su voto en contra de Venezuela en la OEA y autorizando incluso invasiones militares contra la República Bolivariana. Es decir, que en ese sentido es muy importante ver ese contexto y también tratar de entender quiénes, qué actor están detrás del asesinato de anoche. Lo más importante para nosotros ahora es asegurar que se instale en Haití un periodo de transición política que asegure
que se respete la soberanía del país. No queremos ninguna intervención militar. No queremos ninguna intervención militar de Naciones Unidas y de Estados Unidos que agravaría la crisis, y queremos que el periodo de transición permita un regreso a la constitucionalidad y también garantice que los intereses de la mayoría de la población sean respetados. No queremos una transición controlada por el imperialismo, no queremos una transición controlada por la oligarquía. El imperialismo norteamericano ha apoyado a Jovenel Moïse a pesar de la desaparición del Parlamento, a pesar de las múltiples violaciones de la Constitución, a pesar de las masacres perpetradas contra los barrios populares, ¿no? Siempre Jovenel Moïse había beneficiado del apoyo incondicional de Estados Unidos, de la OEA y de los representantes de Naciones Unidas. Así que son responsables también del deterioro de la situación política y del impasse institucional en el cual estamos ahora. Hablamos también de una situación, Camille, un abrazo, mi solidaridad también al pueblo haitiano, lo extendemos desde aquí. En Telesur estamos más que atentos a cómo se desarrollan los hechos desde el minuto cero, como lo estuvimos en el momento, lo recuerdas, en el momento en el cual sufrían un achaque climático que echaba por el suelo todo lo que tapaba a los pobres ciudadanos haitianos, porque ni siquiera se podía llamar techos. Ahí conocimos cómo estaba lo social. Hoy han pasado años y sin embargo en este 2021 vemos que esa situación social no ha cambiado, más bien se ha profundizado, se ha deteriorado la condición de vida de la población. ¿Cuánto influye esto en el panorama político actual, donde las elecciones habían quedado suspendidas, donde los mecanismos de diálogo social no están presentes y donde la desesperanza también ya había ganado a más de uno en el país? Sí, es cierto, es que la crisis que estamos viviendo no es solamente una crisis política e institucional, pero también es una crisis económica y social. Y como lo dices, después de los golpes recibidos por la nación, después del terremoto, después de la intervención militar imperialista, el país queda en una situación muy difícil, una situación de deterioro de su capacidad productiva, una situación de profundización de la dependencia alimentaria frente al imperialismo y también una situación de no funcionamiento institucional. En ese sentido, también eso tiene un costo muy elevado sobre la población. Durante el periodo de Jovenel Moïse, la cantidad de personas en Haití que padecen hambre se ha doblado. Estamos hablando ahora de casi 5 millones de habitantes sobre una población de 11 millones que están padeciendo hambre, y una situación donde el desempleo ha aumentado y el funcionamiento de la economía está prácticamente paralizado por el accionar de las pandillas armadas. En ese sentido, la crisis es política, es institucional, pero también es económica y social, y estamos en una situación de brutal profundización de la desigualdad en Haití y una situación muy grave de aumento de la pobreza y de agudización de los niveles de pobreza. En ese sentido, también nosotros esperamos que en la temporada de transición política que tenemos que organizar, también haya medidas muy importantes que permiten contrarrestar esas tendencias al deterioro y a la masificación de la pobreza, y que se pueda empezar a reestructurar la capacidad productiva del país y reestructurar también el funcionamiento institucional de las instituciones democráticas en Haití. De la situación institucional de Haití, hay muchos que aseveran que con este magnicidio se ha ingresado en una crisis. ¿Compartes este criterio? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hoy la situación es, la gente está un poco esperando más información y más claridad sobre lo que pasó. En Puerto Príncipe las calles están prácticamente vacías, la gente se queda en su casa,
en algunas ciudades de provincias se han dado manifestaciones de alegría y también algunos ataques a comercios en algunas regiones localizadas en Puerto Príncipe. Pero globalmente la situación sigue calma, tranquila hasta ahora, y estamos esperando más informaciones para ver cómo se organiza el poder, y que ahora está a mano de un primer ministro totalmente ilegal, que fue designado por un presidente ilegal y que era un primer ministro interino, que tenía competencias reducidas. Así que estamos en una situación realmente insostenible desde el punto de vista política e institucional, y que merece la apertura de un amplio espacio de negociación y de concertación entre las fuerzas políticas y sociales para poder organizar ese periodo de transición. Camil, también hay aquí algunos datos para agregar y tiene que ver con la inserción de Haití en el continente americano, la inserción de Haití y su realidad política. ¿Cómo impacta esto, si es que a tu consideración lo hace, en la realidad de esta geopolítica americana? Sí, es muy importante que dentro del análisis de la crisis, que se tome conciencia de la necesidad de romper totalmente con el neoliberalismo, de romper totalmente con la dependencia y la tutela que Estados Unidos instaló desde 1915 en Haití, y de ver que Haití tiene un destino muy importante a definir en la integración regional con países como Cuba, como la República Bolivariana, que siempre han mostrado mucha solidaridad y que están presentes en los periodos de crisis y de catástrofe, y que van definiendo la posibilidad de tener un espacio en el Caribe liberado de la dominación imperialista. Es muy importante ver que Haití está exactamente en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela. Y en ese sentido, eso explica el hecho que el imperialismo invierta tanto para mantener el control del juego político en Haití y tratar de excluir las masas y sus representantes en el poder y en el juego político. Y que lo que es fundamentalmente lo que se estaba jugando a través del mantenimiento de las dictaduras de Jovenel Moïse y el mantenimiento de su proyecto de cambiar la Constitución y de organizar elecciones a finales del año. Así que en ese sentido estamos en un momento donde se necesita un giro muy importante dentro del país, y un giro muy importante para reforzar la solidaridad entre Haití y los pueblos latinoamericanos, y en particular con la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer